Vamos a empezar nueva serie, se llama Misericordia y Compasión. Estaba contando los días desde noviembre para poder llegar a este momento en enero y empezarlo. Tuvimos ahí un par de ajustes en las primeras semanas de enero, pero yo quería iniciar pronto en el año con este mensaje. Hoy vamos a ver la parte número 1, que es el llamado a la misericordia. Y les quiero decir algo para ir creando expectativa y creando un ambiente de fe en ti. Esta serie de mensajes no es ninguna nueva revelación. Todo está aquí en la misma palabra de Dios que tú has leído. Pero están basados en el llamado que Dios nos hace como cristianos y como iglesia. El llamado de hacer misericordia con aquellas personas que tienen necesidad. ¿Cuál necesidad? Cualquier tipo de necesidad. Entonces, si tú durante este domingo y los siguientes domingos vienes con un corazón abierto, si tú abres tu corazón a escuchar la palabra de Dios y respondes favorablemente al estímulo del Espíritu Santo en tu vida, lo que llamamos comúnmente como convicción, o vulgarmente, si te cae el saco y te lo quieres poner voluntariamente, tu vida va a ser cambiada como nunca antes ha sido cambiada. Y si tu vida cambia y tu vida cambia y tu vida cambia y la vida de la gran mayoría de nosotros aquí cambia, esta iglesia va a cambiar. Y nunca jamás vamos a ser los mismos. Lo digo para bien. Entonces tú al final, tú te quieres llevar este pensamiento o esta verdad central. Lo voy a volver a repetir, escúchala con atención, puedes irla considerando durante el mensaje. La misericordia hacia la gran gama de necesidades a nuestro alrededor es una forma de comprobar que nuestra fe en Cristo es auténtica. Hacer misericordia a los que la necesitan no es una opción para el cristiano, es un llamado de parte de Dios. Entonces, resumiendo todos los mensajes de este último mes, el Señor nos ha llamado a dos cosas: predicar el evangelio a toda criatura y a hacer misericordia. La idea es que ambos llamados los estemos cumpliendo de una o de otra forma. A lo mejor son distintos y a lo mejor en algún momento se complementan el uno al otro, pero son dos llamados distintos. Toda esta serie de mensajes va a estar basado en la parábola del buen samaritano. Vamos a reforzar con algunos otros pasajes de la escritura, claro, pero a partir del próximo domingo vamos a nada más hacer una referencia del versículo o de la parte de la parábola del buen samaritano que nosotros queremos resaltar. Entonces hoy le vamos a dar lectura completa a todo y a partir de la próxima semana nada más vamos a manejarnos a través de referencia. Mi consejo es que leas una vez por semana, sábado en la noche antes de venir a la reunión, leas una vez por semana la parábola del buen samaritano. El samaritano es otro porque hagan de cuenta que un día iba caminando. Abran sus Biblias en Lucas 10:25. Vamos a empezar a ver el preámbulo de por qué Jesús contó esta parábola. Lucas 10:25. ¿Está bien la cita? Muy bien. Aquí vamos. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Este hombre quería probar a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré vida eterna? Él le dijo, Jesús contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel intérprete de la ley respondiendo dijo, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto, amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Pero él, ¿quién él? El hombre religioso, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Quiero hacer una pausa.
Es imposible cumplir los 10 mandamientos. Por diseño divino, los 10 mandamientos fueron dados para probar la culpabilidad del hombre. No hay nadie que pueda cumplir los 10. Yo cumplo 9, pero me faltaba uno. Crean, reprobamos en todos terriblemente. Para eso está hecha la ley. Sin embargo, es el camino a la justificación. Esa es la hermosura de Jesús y del Evangelio, que Jesús no vino a eliminar esta ley. Jesús vino a cumplir estos 10 mandamientos para que al nosotros poner fe en Él, se nos puedan acreditar a nuestra cuenta. No hay una forma más simple de explicar el Evangelio que esto. Entonces, este hombre conocía bien los 10 mandamientos, esta mención de la Shema, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lo conocía bien y él sabía que ni él ni nadie podía cumplirlos. Entonces, para justificarse que él no podía cumplir a este nivel la ley, quiso salirse por la tangente, ponerle una pregunta que según él creía que ni Jesús iba a poder contestar. ¿Y quién es mi prójimo? Digo, pues a ver, ¿a quién le ayudo? ¿Cómo le hago? Pues hay 700 parqueros en la ciudad, ¿a poco les tengo que dar a todos? Hay hambre en el mundo, ¿a poco tengo que solucionar el hambre del mundo yo? Etcétera. Jesús le respondió, versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Implicado está que le pusieron un palizón ahí. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino, ojo con esta palabra, y viéndole, se pasó de largo. Le entró un WhatsApp y se fue para otro lado. Versículo 32, asimismo un levita, un miembro de la alabanza de pan de vida, según mis estudios aquí, llegando cerca del lugar, viéndole, se pasó de largo. Pero un samaritano que se apellidaba Aldaz, les pido por favor no pongan en duda mis estudios bíblicos en hebreo. No se crean. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Vio la necesidad igual que todos los demás. Pero mira esta palabra en el verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. Jesús dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El hombre religioso dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta este punto Jesús le ha dado 2 órdenes a este hombre religioso. Número 1, cumple la ley. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Segundo, mira el nivel de misericordia del samaritano, ve y haz lo mismo. Ahorita vamos a aclarar en qué forma ve tú y haz lo mismo. Entonces, Jesús le preguntó a este hombre religioso qué era lo que la ley exigía de cada persona. Esta mención de amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo es conocida por los rabinos como la Shema, que es una forma de resumir toda la ley. Amarás al Señor tu Dios implica los primeros 4 mandamientos, no tener dioses delante de él, no hacerte imagen que está arriba en el cielo, no tomar el nombre de Dios en vano y tomar el día de reposo para dedicárselo al Señor. Esos 4 mandamientos tienen que ver con Dios. A partir del 5º mandamiento, que son los siguientes 6, tienen que ver con las relaciones con las personas, es decir, no adulterar, no matar, no codiciar. Tiene que ver con la forma en cómo tú amas a las personas. Si tú amaras a todos con la intensidad con la que te amas a ti mismo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿A ti te gustaría, perdón la agresividad de la pregunta, ¿a ti te gustaría que tu esposo o tu esposa cometiera adulterio y te pusiera el cuerno? Levante la mano al que le gustaría. Entonces, si tú amas a tu esposa de la misma manera en que te amas,
A ti no te gustaría que te lo hicieran, entonces tú no lo haces. Muy bien, esta es la forma de resumir la ley y era el desafío de cumplir la ley. La ley exigía dos cosas. Número uno, los primeros 4 mandamientos, amarás al Señor, exigía la sumisión a Dios. Amar al Señor era simple y sencillamente rendirse completamente al Señor, que es lo que el Evangelio pide de nosotros. La salvación es por fe, sí, pero tú ves en la Biblia que no solo era hacer la oración y seguir tu vida como la vivías, implicaba el regalo gratuito con la responsabilidad de vivir de ahora en adelante para agradar a tu Señor. Por eso, comúnmente nos referimos a Jesús o al Señor como Señor. Él es tu Señor. Estábamos viendo una serie medieval, mi esposa y yo, y se decían Lord. Yes, sí, Lord. No, Lord. Volteé con mi esposa y le dije, ¿de dónde en adelante me vas a decir Lord? Cállate, insecto. Me dijo, no, está bueno. Pues, sigue. A ver, vamos al siguiente capítulo. Muy bien. Entonces, la segunda cosa que la ley pedía es, la primera es sumisión, la segunda es compasión, misericordia. La segunda cosa que la ley exigía es que nosotros podamos suplir las necesidades de los demás. La ley que el Señor le dio a Moisés implicaba no solo los otros 6 mandamientos, implicaba una serie de normas y cosas que terminaban en hacer misericordia a las demás personas. Cuando los extranjeros venían, la ley determinaba que les tenías que dar hospedaje y alimento. Cuando las personas cometían un asesinato intentando defender a su familia de un ladrón que entró, para que la familia del ladrón no les echara la culpa a ellos, había ciudades de refugio. Tú estudias la ley y ves la misericordia de Dios en todo aspecto. En cada detalle tú ves la misericordia de Dios. Así es de que la otra cosa que la ley exigía era que las personas no solo recibieran misericordia, que dieran misericordia. Entonces, estos 2 principios son impactantes, nos hablan de la santidad de Dios, pero nos hablan también de la deuda fundamental que nosotros tenemos con Dios. Ojo con esto. Tenemos una deuda con Dios que es incorrecto e imposible intentar pagarla. La deuda de tu salvación no la puedes pagar, no la debes intentar pagar, porque sería querer igualar el sacrificio de Jesús. Es una manera terrible de insultar el sacrificio de Jesús. No puedes pagar la salvación, pero tienes una deuda. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Y tienes esa deuda. Entonces lo que se espera de nosotros es que seamos recíprocos en nuestro servicio a Dios. Esa deuda fundamental es una demanda para nosotros. Tú ves el Nuevo Testamento y en todo momento hay un llamado, una demanda de tratar a otros con la misma misericordia con la que Dios te ha tratado a ti. El Padre Nuestro, entre muchas menciones como estas. Entonces, la ley, o Dios más específico, demanda de nosotros, si lo cambio, ¿verdad? La ley demanda de nosotros que hagamos misericordia con las personas que necesitan misericordia. Y quiero hacer una mención específica. Entonces, cuando Jesús le dijo a este hombre que hiciera esto que hizo el buen samaritano, ve tú y la pregunta es, Jesús le estaba diciendo a este hombre que si hacía todo lo que el samaritano dijo, ¿sería salvo? Claro que no. No podemos ser, están bien entrenados, fundamentos redituados. Ustedes dicen, qué orgullo me siento. La salvación no se obtiene por obras. La salvación se obtiene por fe en lo que Jesús hizo y por la gracia, el regalo que Jesús nos da. Entonces, no es congruente con toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Como no es congruente, entonces tenemos que encontrar un significado que sea congruente con lo que estamos leyendo aquí. Entonces, la salvación no es por obras, pero después de la salvación, Efesios 2:10, la Escritura nos dice que somos salvos para
buenas obras. Entonces la evidencia de que tú has sido transformado en tu corazón es que tú empiezas a tratar a otros con la misericordia con la que te trataron a ti. Esa es la idea del perdón. Perdonas porque a ti te perdonaron. Entonces, ¿por qué Jesús le contó la historia del buen samaritano? ¿Por qué Jesús cuenta esta historia de este nivel? Bueno, porque la intención de Jesús era poner un espejo en la cara de este hombre religioso, mostrarle un nivel de misericordia que ningún humano podía cumplir. Si tú ves las características de lo que el samaritano hizo, es imposible, porque de entrada había problemas raciales entre samaritanos y judíos, no se llevaban. Entonces es un sarcasmo incluido que ni el rabino ni el de levita de la alabanza le ayudaron, los que se supone que debían de ayudar, y le ayuda al enemigo. Entonces nosotros éramos enemigos de Dios, y Él se portó con nosotros con una misericordia inmerecida, irrazonable. Entonces nos lleva a un solo significado. El samaritano, en la parábola del buen samaritano, es una representación de Dios. Solamente Dios tiene tal magnitud de misericordia para tratarnos a ti y a mí de la manera en que este samaritano trató a este hombre asaltado. Al verse imposibilitado, este hombre religioso decir, no, pues no le llego, y tener la necesidad de ser justificado, le queda una sola alternativa: necesito que Jesús me perdone, necesito la justicia de Dios en mí. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, lo que Jesús estaba pidiendo de este hombre no solo es que encontrara salvación en él, en Jesús, pero también le estaba pidiendo que viviera haciendo misericordia a otros como consecuencia de haber recibido misericordia. Entonces Jesús no le estaba diciendo a este hombre: duplica la misericordia del buen samaritano, es imposible. Jesús le estaba diciendo a este hombre: imita, después de haber sido transformado por la misericordia, imita la misericordia de este buen samaritano. Es lo mismo con la santidad. Nadie de nosotros podemos ni siquiera acercarnos al nivel de santidad de Dios. Sin embargo, ¿qué nos pide el Señor? Que seamos santos, que nos abstengamos del pecado lo más que podamos, que nos fortalezcamos, que crezcamos, que pidamos ayuda y tratar de pecar lo menos posible, o no hacerlo. Si es que el Señor, bueno, no es si es que el Señor, si es cuando el Señor te dé la fortaleza para abstenerte del pecado. Lo mismo con la misericordia. No puedes llegar a este nivel de misericordia, pero la idea es ir creciendo, ir madurando, y cada vez más ser más misericordioso, porque mientras más misericordioso tú seas, más te pareces a Jesús. Entonces la pregunta es: ¿en qué manera nosotros podemos imitar la misericordia de Dios? ¿O cómo debemos de hacerlo? Bueno, vamos adelante con varios puntos. A partir de ahorita me voy a ir mucho más rápido porque es simple. Inciso A. Vamos a empezar por esto: todos somos pobres espiritualmente. Jesús hizo con esta parábola que este hombre perdiera toda esperanza de autojustificarse y querer autosalvarse haciendo muchas buenas obras. Cuando ve al samaritano dice: uy, pues no le llego. Entonces Jesús hizo que perdiera toda esperanza. Sin embargo, al leer la parábola, la escritura, tú te das cuenta que Jesús profundizó, se inclinó más en la idea de amar al prójimo como a ti mismo. La pregunta es: ¿por qué? Bueno, Jesús lo hizo para que este hombre entendiera que necesitaba recibir la misericordia. Obvio, la misericordia no es merecida, él no lo merecía, pero la necesitaba. Y que él tenía que llegar al punto de tratar a los demás con esta misma misericordia y dejar de intentar cualquier esfuerzo moral de cumplirlo. Eso es lo que la Biblia llama ser pobre en espíritu. Cuando yo recién llegué a los pies de Cristo, era un poquito más pobre de lo que soy ahorita. Y cuando yo leía bienaventurados los pobres, decía: qué padre, nomás traigo para la ruta, pero soy bienaventurado. Hoy yo entiendo que bienaventurados los pobres espiritualmente. Pobre en espíritu es aquel que no puede
comprar su salvación. Todos necesitamos reconocer que somos pobres antes de ser transformados para salvación. Y el Señor Jesucristo, según dice la Escritura, específicamente en Efesios, de sus riquezas nos dio para que nosotros pudiéramos conseguir la salvación. Él nos la regaló. Entonces éramos pobres y Él nos hizo ricos con la salvación invertida. Entonces Jesús se hizo pobre. Era Dios, se hizo hombre. Y cuando era hombre era pobre. Cuando la ofrenda que Jesús, los padres de Jesús dieron para ir a presentarlo, eran 2 palomas. Cualquiera atrapa 2 palomas. Vete a la barbacoa del Güero y atrapas 2 palomas. Y si pides un lonche, te comes otra paloma ahí. Entonces, era pobre su familia. Bueno, Jesús en todo aspecto se hizo pobre, incluido el sufrimiento en la cruz, para que tú y yo recibiéramos la riqueza de la salvación. En pantalla, 2 Corintios 8:9, la Escritura dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mateo 5:33 también aparece aquí en pantalla, es para ahorrar tiempo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, salvación. Entonces el primer paso, antes de que tú puedas lanzarte a hacer misericordia, es tener un encuentro con la misericordia. Y para tener un encuentro con la misericordia, tú necesitas reconocer que eres pobre. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Tú ya eres cristiano. Levanta la mano los cristianos aquí, bien en alto. ¿Están bautizados en agua? Todos diezmaron. Espero verlos en el cielo, hermano. No van a decir que ¿dónde quedó Luciel? No, pues se nos quedó atrás. ¿Te ha gustado, hermano? Pues es que nunca fue salvo. Pero bueno, les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios de ti? Entonces, ¿en qué manera tú tienes que responder a hacer misericordia con los demás? Porque depende del sapo la pedrada. Depende del impacto que la misericordia de Dios ha tenido en tu vida. Esa es la forma en como nosotros somos llamados a cumplir el hacer misericordia con los demás. Déjame avanzar al siguiente punto. La misericordia no es opcional, es un llamado. La parábola describe un samaritano, ¿verdad?, enemigo de los judíos, pero vio al judío, lo ayudó, vio la necesidad y se acercó a la necesidad en vez de voltearse para otro lado. Se acercó al hombre y cubrió todas sus necesidades físicas, lo curó. No podía caminar, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón. Él pudo haberle dicho: bueno, brother, pues aquí te dejo, ¿traes saldo para hacer una llamada? Sí, pues ahí nos vemos. Se quedó una noche con él, pagó la cuenta, dejó dinero, cubrió sus necesidades económicas también. Entonces, necesidades físicas y necesidades económicas van a empezar a ser, para Pan de Vida, un llamado para nosotros. Empezar a ver cómo podemos ayudar a las personas en estas categorías. Muchos quizás van a considerar esto como una obra social. Quizás en la escuela te pidieron hacer servicio social para titularte. Yo no sé si tu trabajo lo implique, pero los cristianos no debemos ver el servicio social como el hacer misericordia, porque el servicio social o una obra social es algo que tú haces cuando, entre comillas, tienes dinero de sobra o cuando tienes tiempo de sobra, lo cual, que para que se unan esas dos, aquí en el Juárez que vivimos está en chino. ¿Me explico? Todos andamos bien acelerados y nadie traemos dinero. Entonces, no podemos verlo como una obra social, es un llamado. Es un llamado, y que a lo mejor no eres rico, pero de lo que Dios te ha dado, Dios te llama a ayudar a aquellos que tienen más necesidad que tú. Entonces la Biblia nos enseña que los cristianos se les encarga, se les encomienda, se les llama a suplir las necesidades físicas, como el samaritano este hombre, y económicas, como el samaritano este hombre, de toda aquella persona de la cual
nos damos cuenta. Una de las palabras claves es que los tres vieron la necesidad. Claro, tú no puedes ir y atender la necesidad que no te has dado cuenta, pero en cuanto nos demos cuenta, considera el llamado de Dios. Haz algo al respecto. Entonces, si un cristiano se hace de la vista gorda ante una necesidad genuina, la pregunta obligada es: ¿está el amor de Dios en esta persona? ¿Sí o no? ¿Fue transformada? ¿Sí o no? Primera de Juan 3, el 17 al 18, no piensen que yo me lo inventé. La escritura dice, el apóstol Juan escribiendo: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es decir, no tires rollo, eres un super cristianotote. Muestra que eres un cristiano genuino por la forma en cómo tratas las necesidades de los demás. Entonces, hacer misericordia no es una opción, es un llamado para ti y para mí. Inciso C, la misericordia es una prueba de la autenticidad de nuestra fe. Es decir, cuando tú haces misericordia, tú estás comprobando que has tenido un alto impacto. Misericordia, estás comprobando que Jesús es tu Señor, que has sido salvo, que eres cristiano. Santiago lo pone en una forma de prueba, es decir, aquí está la prueba. El que hace misericordia es porque es un cristiano genuino. En pantalla Santiago 2, del 14 al 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Puedes seguirme en tu aplicación o aquí en pantalla. Santiago dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe salvadora si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Tiempo y ojo con esta pregunta. La pregunta más correcta sería: ¿puede una persona que realmente fue salva no dar frutos de salvación? Versículo 15, supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que Dios te bendiga y te bendiga mucho y te alimente bien. Pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. O sea, no es suficiente solamente llegar a ser salvo. Ya estoy anotado en el libro de la vida, voy al cielo y ya no hago nada. No es suficiente. Dios te llama a hacer luz en la oscuridad. Dios te llama a hacer misericordia. O sea, a menos de que esta fe produzca buenas acciones, esta fe está muerta y es inútil. Es decir, a lo mejor de dientes para afuera dijiste: yo me rindo a Cristo, pero nunca fuiste sincero en tu corazón en realmente rendirte a Cristo. Ojo con esto, por eso el Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En pantalla, para aquellos que toman notas, el verdadero amor se expresa tanto en obras como en palabras. Un verdadero cristiano debe mostrar la autenticidad de su fe en Cristo por la forma en cómo hace misericordia a los que lo necesitan. A Dios le desagrada cuando nosotros somos doble cara. Cuando tú eres bien buena onda con los de la iglesia y no, a ellos nunca les dices que no, y te vas, te das media vuelta y con tu familia y con los de tu casa, eres un miserable y malvado inmisericordia. A Dios le desagrada. Dios quiere que seas misericordioso en todo lugar donde tú estés, porque esa es tu esencia. Soy misericordioso porque Cristo vive en mí. Él me ha cambiado, Él me ha llamado a ser misericordioso. Insiste, vamos entendiendo esto, seamos compasivos con los pobres. ¿Cuáles pobres? Todos los pobres, en espíritu y físicamente, y emocionalmente y relacionalmente. Toda clase de persona pobre.
Cuando tú lees el libro de los Hechos y algunas de las epístolas, ves a la iglesia primitiva tomando muy en serio este llamado de encargarse de los pobres. La iglesia primitiva se le llamó a ser compasivo y ellos fueron compasivos con aquellos que eran pobres en espíritu. Se les encomendó encargarse de las viudas y de los huérfanos y lo hicieron. Debo hacer una pausa para entender un punto cultural. Un huérfano tiene necesidad aquí y en cualquier era de la vida humana y cualquier área del planeta, me explico, no tenemos necesidad de explicarlo, pero viudas, en ese tiempo de Israel, la cultura dictaminaba que las mujeres no podían trabajar, no había trabajo para ellas. La mujer al casarse pasaba del sustento de sus padres al sustento de su marido, y cuando su marido colgaba los tenis, esta mujer no le quedaba otra cosa más que pedir limosna para completar, ahora sí que un burrito, y comérselo. ¿Qué es lo que la misericordia, qué es lo que la ley dictamina o demanda? Hacer misericordia. ¿Qué es lo que los primeros cristianos respondieron? Bueno, fueron y atendieron a los huérfanos, a los pobres y a las viudas. Todas las ofrendas que entraban de la iglesia primitiva cubrían todos los gastos básicos y se dedicaban a dar, yo no sé si despensas o literalmente a ayudar con pensiones a las viudas. ¿Por qué? Porque era una necesidad social y la iglesia estaba llamada a suplir esa necesidad social. Mira lo que dice Santiago 1:27, también Nueva Traducción Viviente, también aquí en pantalla. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Porque el mundo te va a decir, no, ve por los tuyos, tú trabajaste, te esforzaste, pues ¿por qué le tienes que dar a los que no trabajan? No, tú cuida lo tuyo. No dejes que el mundo te corrompa. Entonces a los creyentes se les debe de brindar ayuda. A tus hermanos en la fe es la primer línea de ayuda. Cuando tú ves un hermano aquí, tú tienes que ayudarle en la manera en que puedas. Alguien no puede pagar su cena para el grupo de la cena de matrimonios, perdón. Tú puedes pagarla, compra un boleto, regálalo. No completas un boleto, ve dona 200 pesos, ve dona 100 pesos. ¿Sabes qué? Es que esta persona es nueva, o la veo que tiene necesidad, o me di cuenta que lo acaban de despedir, yo lo quiero ayudar. Primero los de la familia de fe, pero el llamado es a todos, no solo a los de la familia de la fe. De hecho, es bien impresionante que el ministerio de diáconos que hoy conocemos como ujieres y edecanes, donde están nuestras bellas edecanes, guapos, mírenlos. Este ministerio nació en la iglesia como una necesidad para distribuir los bienes a los que se les hacía misericordia. Así empezó. Por eso ellos son llamados a servir a un alto nivel. Al final de esta serie de mensajes, literalmente voy a hacer un llamado, porque estoy buscando a 7 personas. Dices, ay, ¿por qué 7? Porque lo leí en la Biblia y me quiero ir bien bíblico. A lo mejor al rato se va a hacer más bola, pero vamos a empezar con 7. Pero ¿y si se anotan 8? El de 8 va a ser lista de espera. Al final o casi para el final de esta serie, voy a llamar a 7 personas que quieran continuar o retomar lo que ya Pan de Vida tiene como ministerio de misericordia, que se llama compasión. Y van a ser 7 personas dedicadas a hacer misericordia, aparte de lo que ya tenemos que hacer. Si el Señor empieza a llamarte, tú sabes que te vamos a pedir fundamentos, claro. Vas a tener que dar el 20% de diezmo, claro. Bueno, no se crean, no es broma porque va a haber necesidad y va a haber que apoyar ahí, pero bueno, eso después lo hablamos. Al final, después hablamos de este llamado. Al final, más bien en pantalla dice, debido a que estamos unidos a Cristo, cada creyente es un diácono que debe lavar los pies de los demás, sirviendo con humildad y extendiendo la ayuda a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de aquellos que tienen necesidad. Para concluir e irnos a nuestras casas, vamos a ser sinceros. La gran mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, no hemos entendido bien este llamado a la misericordia. O lo hemos entendido bien,
y lo hemos dejado de lado, nos hemos afanado en otras cosas, hemos dejado de hacer misericordia. Hemos dejado de ver la necesidad porque nos hemos acostumbrado a ver para el otro lado. Pero tú y yo tenemos que empezar a arrepentirnos en este aspecto. Por eso te digo, esta iglesia va a cambiar. Tenemos que empezar a ser transformados y que cada persona sea un agente de misericordia. Y a donde quiera que tú vayas, ves una necesidad, tú puedas por lo menos intentar hacer algo al respecto. Antes de orar por ti, te quiero hacer una pregunta o un par de preguntas. ¿Cuánto te ha perdonado Dios o en qué manera te ha impactado la misericordia de Dios? Quiero que tú te hagas una pregunta o un par de preguntas. Tú tienes que preguntarte, ¿qué debo hacer para ser más misericordioso con los necesitados? ¿Cómo puedo hacer para dar un poco de la tanta misericordia que yo he recibido? No podemos aliviar el hambre del mundo. Podemos intentarlo, pero no lo vamos a lograr. Pero cada uno de nosotros fácil puede hacer 2 o 3 sándwiches una vez por semana. Hasta el más, disculpen la palabra, hasta el más cateado de nosotros lo puede hacer. No podemos ayudar a todos los que están lastimados del corazón del mundo, pero si vemos a alguien que está experimentando soledad, sí podemos ser misericordiosos y acercarnos y ofrecerle compañía. Ay, pero es que es un indeseable, me cae gordo, nomás habla de él, porque tiene necesidad de amor y tenemos que darle amor. Y va a haber una serie de actividades y cosas que van a implicar misericordia en nuestras vidas. Llévate este pensamiento. La misericordia hacia la gran gama de necesidades a nuestro alrededor es una forma de comprobar que nuestra fe en Cristo es auténtica. Hacer misericordia a los que la necesitan no es una opción para el cristiano, es un llamado de parte de Dios. Déjenme orar por ustedes. Señor, yo vengo en este momento cerrando este mensaje. He sido obediente, Señor, al hablar tu palabra. Y pedimos, Señor Jesús, que esta palabra efectivamente no vuelva vacía, Señor. Me incluyo en ello. Que no permitas que nosotros seamos personas más inclinadas a hacernos de la vista gorda. Señor, permite que seamos personas inquietadas y que empecemos positivamente a preocuparnos por aliviar el dolor y la necesidad de aquellos que lo necesitan, Señor. Pido, Señor Jesús, una confrontación para cada uno de nosotros, pero una confrontación que nos lleve al arrepentimiento, y pido una esperanza y una oportunidad para que nosotros podamos vivir congruentemente a la misericordia que hemos recibido. Señor, pido que empieces a abrir nuestros ojos y a abrir nuestro corazón a la necesidad que esta iglesia y que esta ciudad tiene. Señor, ayúdanos a hacer luz donde no hay luz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.